Muy buenas noches, mi nombre es Jaime Saldarriaga, soy estudiante de nivelación de la Universidad UNEMI, carrera de Derecho. Vamos a hablar sobre los aspectos generales de las normas APA. El tipo de letra o fuente que debe llevar un artículo en normas APA es el Times New Roman 12 y tenemos una excepción. La excepción es excepto en el título principal del trabajo, el cual deberá ir en tamaño 16. Por otro lado, el interlineado será de 1.5 centímetros. También tenemos una excepción en la siguiente, excepto en el resumen, en donde el contenido de este se deberá llevar un interlineado de 1 centímetro. Siguiendo, entre párrafo y párrafo no deberá existir espacio libre. El primer renglón de todo párrafo deberá llevar sangría de 0,7 centímetros. De esta manera se diferenciarán los párrafos sin la necesidad de dejar un espacio libre. Continuando, el titulillo es el resumen del título central de trabajo y se encuentra en la parte superior centrado en letra Times New Roman mayúscula sostenida en tamaño 9 o 10. La numeración de las páginas se debe encontrar en la imagen inferior derecha en números arábigos. Los márgenes poseen una pequeña variación. La primera página al resto del trabajo. Primera página. Vamos a analizar la primera página. En donde se encuentra el título, los autores, la afiliación educativa o institución y el resumen. En esta tenemos un margen superior de 7 centímetros, luego un margen izquierda de 4 centímetros, margen derecha de 2,5 centímetros y margen inferior de 2,5 centímetros. Asimismo, el resto del trabajo, el restante trabajo con respecto a un artículo científico y hablando con los aspectos generales de las normas APA, tenemos el margen superior debe ser de 3 centímetros, el margen izquierda o el margen izquierdo 4 centímetros, el margen a la derecha 2,5 centímetros y el margen inferior 2,5 centímetros. Vamos a hablar ahora sobre la página principal. ¿Cómo debe ser la página principal? Aplicando los aspectos generales de las normas APA. Primer punto, vamos a hablar sobre el titulillo. El titulillo principal del trabajo debe llevar o debe ir con la letra Times New Roman 16 en negrita centrado, sin punto. Y solo la primera letra en mayúscula. Es muy importante tener en cuenta estos puntos cuando nosotros nos toque hacer o realizar o redactar nuestro trabajo o un artículo científico. Siguiente punto, vamos a hablar sobre los nombres de los integrantes y al final llamada de nota de pie. En la nota al pie se especifica la información pertinente acerca de los autores. Se organizan los nombres o centros educativos en cursiva. Es muy importante recalcar esto, que va en cursiva. Luego el título de resumen a nivel 1, mayúscula inicial, centrado y negrilla. Y como otro punto tenemos el contenido del resumen. El contenido del resumen se encuentra después de un espacio libre del título. El resumen. Vamos a hablar
con respecto al resumen. Se redacta en un párrafo. Lo que se debe encontrar allí es lo siguiente. Vamos a hablar del objetivo del trabajo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo de nuestro artículo científico? ¿Cómo se desarrolló? Y los aspectos importantes encontrados. El interlineado es de 1 centímetro. A diferencia del resto del trabajo, debe contener máximo 250 palabras. Todo este párrafo tiene una sangría de 0,7 centímetros. Después del resumen, dejando un espacio libre, se encuentran las palabras claves. Estas palabras claves deben ser siempre en cursiva y posteriormente dichas palabras claves, es decir, las palabras con las que el lector logrará identificar el tema que aborda el trabajo, máximo 5 palabras. Es probable que después del resumen quede un espacio en blanco. Se puede dar inicio al desarrollo de la investigación en dicha área, dejando un espacio libre. No lleva hoja de presentación, es una hoja en blanco. Asimismo, quiero ahora mencionar algo muy importante, que es sobre las normas APA o sus aspectos básicos. Las fuentes son documentos físicos, electrónicos, audiovisuales, entre otros, que han servido como soporte para la elaboración del trabajo investigativo. Referencias son las fuentes que se han seleccionado para la elaboración del trabajo investigativo y deberán aparecer al final del trabajo. Asimismo, quiero hablar de las citas textuales, oración o párrafo que se transcribe de forma idéntica del documento original al trabajo que está en desarrollo. Dentro de este tipo de cita existen 2 subtipos: cita textual corta y cita textual larga. La cita textual corta es cuando su contenido es menor a 40 palabras. Y la cita textual larga es cuando su contenido es mayor a 40 palabras. Asimismo, vamos a hablar sobre las citas contextuales. Se extrae información importante de la fuente y se parafrasea sin modificar la idea original. La cita de citas se obtiene informando de un autor dentro del documento de otro. La norma APA, con sus aspectos básicos que hemos ahora citados, los aspectos generales de la norma APA para redactar o hacer un artículo científico. Bueno, este ha sido mi aporte o mi trabajo en la cual he podido explicar de manera clara, y espero que sea de mucha ayuda para las personas que nos están observando. Excelente noche.